Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agosto 4. Libro de Judith, capítulo 13. Cuando se hizo tarde, sus ayudantes se retiraron inmediatamente. Bagoas cerró la carpa por fuera, después de hacer salir a los que estaban con su señor, y todos se fueron a dormir, rendidos porque habían bebido demasiado. Solo Judith quedó en la carpa, mientras Holofernes, completamente ebrio, yacía tendido en su lecho. Judith mandó a su servidora que se quedara fuera de su dormitorio, y que le esperara a la salida como todos los días, porque había dicho que saldría para hacer oración, y había hablado en el mismo sentido a Bagoas. Cuando todos ya se habían retirado de la carpa, y no quedaba nadie dentro de ella, ni grande ni pequeño, Judith, de pie junto al lecho de Holofernes, dijo en su corazón: Señor, Dios Todopoderoso, mira favorablemente en esta hora lo que voy a hacer para la exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de acudir en ayuda de tu herencia, y de realizar lo que me había propuesto para aplastar a los enemigos que se alzaron contra nosotros. Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su espada, y acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó: Fortaléceme en esta hora, Dios de Israel. Luego le asestó 2 golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Hizo rodar el cuerpo desde el lecho y arrancó el cortinado de las columnas. Poco después, salió y entregó a su servidora la cabeza de Holofernes. Esta la metió en la bolsa de las provisiones, y las 2 salieron juntas, como lo hacían habitualmente para la oración. Atravesaron el campamento, y bordeando el barranco, subieron la pendiente de Betulia hasta llegar a sus puertas. Judith gritó desde lejos a los guardias de las puertas: Abran, abran las puertas. Dios, nuestro Dios, está con nosotros para manifestar todavía su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Apenas escucharon su voz, la gente de la ciudad se apresuró a bajar a las puertas, y convocaron a los ancianos de la ciudad. Todos acudieron rápidamente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque les parecía increíble que hubiera vuelto. Abrieron las puertas para recibirlas, encendieron una hoguera para poder ver y se agolparon alrededor de ellas. Judith les dijo en voz alta: Alaben, alaben a Dios. Alaben a Dios, que no ha retirado su fidelidad del pueblo de Israel, sino que, por mi intermedio, ha destrozado esta noche a sus enemigos. Entonces sacó la cabeza de la bolsa y la mostró, diciendo: Aquí está la cabeza de Holofernes, el general en jefe de los ejércitos asirios, y este es el cortinado bajo el cual estaba tendido, completamente ebrio. El Señor lo ha matado por la mano de una mujer. Por la vida del Señor, que me protegió en el camino que recorrí, mi rostro lo sedujo para su perdición, pero él no cometió conmigo ningún pecado que me manchara o me deshonrara. Todo el pueblo quedó fuera de sí, y postrándose, adoraron a Dios, y exclamaron unánimemente: Bendito eres, Dios nuestro, porque hoy has aniquilado a los enemigos de tu pueblo. Osías, por su parte, dijo a Judith: Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Que Dios te exalte para siempre, favoreciéndote con sus bienes. Porque no vacilaste en exponer tu vida, al ver la humillación de nuestro pueblo, sino que has conjurado nuestra ruina, procediendo resueltamente delante de nuestro Dios. Y todo el pueblo añadió: Amén, amén. Libro de Judith, capítulo 14. Judith les dijo: Escúchenme, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla sobre las almenas de la muralla. Después, cuando despunte el alba y se levante el sol sobre la tierra, cada uno de ustedes tomará sus armas de combate, y todos los que puedan hacerlo saldrán de la ciudad. Pónganles al frente un jefe como si fuera a descender a la llanura, hasta los puestos de avanzada de los asirios, pero no bajen.
Ellos tomarán sus armas e irán al campamento a despertar a los jefes de su ejército. Estos, a su vez, se precipitarán hacia la carpa de Holofernes, y al no encontrarlo, quedarán aterrorizados y huirán delante de ustedes. Ustedes y todos los habitantes del territorio de Israel los perseguirán, exterminándolos en su retirada. Pero antes de ejecutar todo esto, tráiganme a Ahior, el amonita, para que él vea y reconozca al que había despreciado al pueblo de Israel, y lo envió para que muriera entre nosotros. Llamaron entonces a Ahior, que estaba en la casa de Osías. Cuando éste llegó y vio la cabeza de Holofernes en la mano de uno de los hombres de la asamblea del pueblo, cayó desvanecido. Apenas lo reanimaron, se arrojó a los pies de Judith, y postrándose ante ella, exclamó: Bendita seas en todos los campamentos de Judá y en todas las naciones, las que al escuchar tu nombre, quedarán asombradas. Pero ahora cuéntame lo que has hecho durante todos estos días. Judith, en medio del pueblo, le contó todo lo que había hecho desde el día de su partida hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, el pueblo la aclamó dando grandes vítores, y los gritos de júbilo se extendieron por toda la ciudad. Ahior, por su parte, al ver todo lo que había realizado el Dios de Israel, creyó firmemente en él, se hizo circuncidar y fue incorporado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Al despuntar el alba, colgaron de las murallas la cabeza de Holofernes, y todos los israelitas empuñaron sus armas y avanzaron en escuadrones por las laderas de la montaña. Los asirios, al divisarlos, enviaron mensajeros a sus jefes. Estos, a su vez, se dirigieron a los generales y capitanes y a todos sus oficiales. Ellos llegaron a la carpa de Holofernes y dijeron a su mayordomo: Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos han tenido la audacia de bajar a combatir contra nosotros, para ser totalmente exterminados. Bagoas entró y golpeó las manos ante la cortina de la carpa, suponiendo que Holofernes estaba acostado con Judith. Como nadie respondía, descorrió la cortina, penetró en el dormitorio y lo encontró muerto, tendido sobre el umbral y decapitado. Él lanzó un alarido, llorando y sollozando, y dando grandes gritos, desgarró sus vestiduras. Luego entró en la carpa donde se alojaba Judith, y al no encontrarla, se precipitó hacia la tropa, vociferando: Esos esclavos nos han traicionado. Una mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa de Nabucodonosor. Miren cómo yace Holofernes, tendido en el suelo y sin cabeza. Al oír estas palabras, los jefes del ejército asirio rasgaron sus túnicas, completamente desconcertados, y lanzaron grandes gritos y alaridos por todo el campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 25. Versículos del 15 hasta el 28. Con mucha paciencia se convence a un magistrado, y la lengua suave quiebra hasta un hueso. ¿Has encontrado miel? Come lo indispensable, no sea que te hartes y la tengas que vomitar. Pon tu pie raramente en la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Maza, espada y flecha puntiaguda, es el que atestigua falsamente contra su prójimo. Diente picado, pie que vacila, es confiar en el traidor cuando llega la adversidad. Quitar el manto en un día de frío, echar vinagre sobre una llaga, es entonar canciones a un corazón afligido. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así acumulas carbones encendidos sobre tu cabeza, y el Señor te recompensará. El viento del norte engendra la lluvia, y la lengua simuladora, un rostro irritado. Más vale habitar en un rincón del techo que compartir la casa con una mujer pendenciera. Agua fresca para una garganta reseca es una buena noticia que llega de un país lejano. Fuente enturbiada y manantial contaminado es el justo que vacila ante el malvado. No es bueno comer mucha miel ni buscar excesivos honores. Ciudad desmantelada y sin muralla es el hombre que no domina su genio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Acaso ustedes ignoran, hermanos, hablo a gente que entiende de leyes,
que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive? Así, una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva, pero al morir el esposo, queda desligada de la ley que la unía a él. Por lo tanto, será tenida por adúltera si en vida de su marido se une a otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley, y no será considerada adúltera si se casa con otro hombre. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley, para pertenecer a otro, a aquel que resucitó a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque mientras vivíamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podamos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. ¿Diremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. En efecto, hubiera ignorado la codicia si la ley no dijera: No codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, provocó en mí toda suerte de codicia, porque sin la ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, pero al llegar el precepto, tomó vida el pecado, y yo, en cambio, morí. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo, y por medio del precepto, me causó la muerte. De manera que la ley es santa, como es santo, justo y bueno el precepto. ¿Pero es posible que lo bueno me cause la muerte? De ningún modo. Lo que pasa es que el pecado, a fin de mostrarse como tal, se valió de algo bueno para causarme la muerte, y así el pecado, por medio del precepto, llega a la plenitud de su malicia. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley: queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.